Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Me imagino que cansados después de este día larguísimo, así que vamos a empezar a la hora y vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible, lo más claro y resumido posible. Voy a dejar grabada la clase, así que después van a tener acceso a la grabación. La voy a subir a YouTube y después a través de la Virginia les mando el enlace para que ya se los pase, ¿ya? Entonces, vamos a empezar inmediatamente con la clase. Hoy día, déjenme compartir esto. Aquí, ya. Que alguien me ponga un dedito así si se escucha bien, solo para no hacer la clase sin que se escuche. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ya. Les cuento de lo que vamos a conversar hoy día es evaluación del riesgo periodontal, que es el PRA o Periodontal Risk Assessment. Yo creo que todos ustedes lo conocen, muchos de ustedes lo han ocupado, que es esta herramienta que muchas veces se conoce como la araña, que es esta herramienta que usted puede encontrar en PerioTools o en otras plataformas, que les permite hacer una evaluación. Ustedes rellenan un pequeño cuestionario a mano derecha y les da una evaluación de riesgo, ¿ya? Les voy a contar un poquito de qué se trata, cuáles son los supuestos en los que se basa, cómo funciona, cuándo se usa, para qué sirve. Y la idea es que cuando terminemos esta clase tengamos claridad respecto a todos estos conceptos. ¿Ya? Una herramienta súper potente y muy útil. Entonces, lo primero que tenemos que conversar es qué significa riesgo en periodoncia. ¿Ya? ¿Riesgo de qué? ¿Ya? Entonces, la enfermedad periodontal tiene un desenlace claro que es la pérdida dentaria. ¿Ya? Entonces, el desenlace de la enfermedad periodontal sin tratamiento es que los pacientes pierden los dientes. ¿Ya? Eh, pero hay otra medida, que es una medida que se conoce como un desenlace intermedio o un desenlace proxy, que no equivale al desenlace real de la enfermedad, pero lo representa, que es la pérdida de inserción. ¿Ya? Entonces, tenemos estos dos desenlaces, uno que es el desenlace real, que es la pérdida dentaria, y el otro es la pérdida de inserción. Y cuando nosotros hablamos de riesgo en periodoncia, estamos hablando de riesgo de que ocurra una de estas dos cosas, ¿ya? Que el paciente pierda los dientes o que el paciente tenga pérdida de inserción sostenida en el tiempo que eventualmente nos va a llevar a la pérdida de dientes, ¿ya? Entonces, el primer concepto que hay que tener claro que es que cuando hablamos de riesgo en periodoncia estamos hablando en el fondo de esto, ¿ya? Y la pérdida de inserción y la pérdida ósea radiográfica uno las podría usar como sinónimo, ¿ya? Entonces tenemos una alternativa que es ver la pérdida de inserción clínica con nuestra sonda periodontal, con el instrumento este periodontograma en que registramos y los vamos tomando varios periodontogramas en el tiempo y en la medida que va cambiando el nivel de inserción clínica nosotros podemos establecer cuando hay pérdida ósea, pérdida de inserción. Y un equivalente a eso sería tomar radiografías seriadas de un mismo paciente. Por ejemplo, yo tengo una panorámica hoy día, una panorámica en 2 años, otra en 2 años, y así voy viendo cómo evoluciona la pérdida de inserción. Las dos desenlaces de la enfermedad periodontal tienen ventajas y desventajas, ¿ya? Usar la pérdida dentaria como desenlace tiene la ventaja, primero, que es el verdadero desenlace de la enfermedad, ¿ya? Entonces es donde termina la enfermedad sin tratamiento. Es dicotómico, o sea, el paciente tiene dientes o no tiene dientes, ya es fácil de evaluar. Se puede medir fácil y lo puede medir una persona que no necesariamente tiene que ser un dentista. Lo puede medir el mismo paciente, lo puede medir un TENS, lo puede medir una enfermera. Distintos profesionales pueden acceder a esta medida. La desventaja es que cuando yo quiero hacer una investigación en periodoncia, quiero estudiar, por ejemplo, qué factores contribuyen a la progresión de la enfermedad, pasan muchos años desde que el paciente se enferma hasta que el paciente pierde dientes. Por lo tanto, me obliga a hacer seguimientos muy largos y muchas veces eso no se hace en investigación. Y lo otro es que la pérdida dental tiene múltiples causas. Los dientes se pierden por traumatismo, por caries, por necesidades rehabilitadoras, es decir, porque un dentista decide que hay que sacar los dientes, por ortodoncia. Hay muchos motivos por los que se puede perder un diente, no necesariamente periodontitis, ¿ya? La pérdida de inserción tiene ventaja,
Es un desenlace sustituto, intermedio o proxy. Es una variable cuantitativa, entonces yo la tengo que medir con un instrumento, en este caso una sonda periodontal. El seguimiento es acotado, entonces yo no necesito ya seguir al paciente por largos periodos de tiempo, sino que puedo hacer un seguimiento a 6 meses, un año. La desventaja no es fácil de medir. O sea, necesito un sillón dental, necesito una sonda, necesito un operador entrenado. Entonces no cualquiera lo puede medir y requiere estandarización. Si yo quiero tomar medidas repetidas, o sea, le quiero hacer un periodontograma hoy día a un paciente en 6 meses y en un año y que esas medidas sean comparables, la persona que toma la medición tiene que estar estandarizada. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a hablar de la herramienta. La herramienta se llama Periodontal Risk Assessment, PRA, hay gente que le dice PRA, la mayoría de la gente en Chile le dice la araña de riesgo, es como el nombre que se le ha dado. Es una herramienta que fue desarrollada por Niklaus Lang y Mauricio Tonetti, dos periodoncistas muy famosos, muy eminentes, han hecho muchas cosas en periodoncia, han contribuido en diversas cosas. Niklaus Lang es una de las personas que más ha investigado sobre gingivitis, sobre clorexidina, sobre antibióticos, sobre tabaquismo. Es uno de los investigadores más prolíficos en periodoncia. Ha estado en la Universidad de Estocolmo, ha estado en la Universidad de Berna, ha estado en la Universidad de Hong Kong. Es un profesor muy, muy famoso. Ha venido varias veces a Chile, algunas veces a Perú. Si les interesa periodoncia y tienen la oportunidad de ir a verlo, vale la pena. Es un tipo muy divertido. Y Mauricio Tonetti lo mismo. Son dos personas muy eminentes. Y ellos desarrollaron esta herramienta con el objetivo de poder establecer, y este es el objetivo que ellos se proponen, poder establecer los intervalos de mantención de los pacientes. ¿Ya? Entonces, la primera cosa que les quiero decir sobre esta herramienta, el PRA, es que el PRA existe, su objetivo es poder determinar cuáles son los intervalos de terapia periodontal de soporte en los que yo tengo que citar a mi paciente una vez que el paciente está dado de alta, que está terminado el tratamiento. ¿Ya? Quiero repetirles esto. ¿Ya? El PRA no se utiliza durante la fase diagnóstica. ¿Ya? No es una herramienta que yo utilizo en la fase diagnóstica, por lo tanto no es algo que yo utilizo en la presentación de mi caso clínico. ¿Puedo utilizarlo? Puedo. Lo puedo utilizar, no pasa nada, no hay ningún problema, puede ser útil, lo puedo ocupar como una herramienta para motivar a mis pacientes, mostrándoles cambios en este instrumento, pero para lo que está concebido es para evaluar al paciente una vez que el tratamiento ya está completado. ¿Ya? Que yo diagnostiqué a mi paciente, le hice el tratamiento, lo reevalué, o sea, el paciente ya cicatrizó y ahora estoy utilizando esta herramienta para determinar cuándo lo tengo que volver a citar para hacerle mantención. ¿Ya? Para eso sirve esta herramienta. El objetivo es estimar el riesgo, y cuando digo riesgo nos referimos a susceptibilidad de perder dientes o perder inserción clínica, integrar múltiples factores que afectan o predicen la susceptibilidad a futura progresión de periodontitis. ¿Ya? Yo puedo hacer este ejercicio intelectual de determinar el riesgo del paciente en la cabeza, sin necesidad de tener ninguna herramienta especial, pero es más fácil si está todo ordenadito, en un esquema. ¿Ya? Entonces, esto lo que hace es me permite orden. ¿Ya? Y me permite personalizar la frecuencia de la terapia de mantención para minimizar el riesgo de progresión, porque tal como la terapia periodontal es personalizada al riesgo individual del paciente, la terapia periodontal de soporte, terapia de mantención, es personalizada al riesgo. ¿Ya? ¿Qué factores se consideran? Estos dos autores consideran 6 factores. ¿Ya? Hay distintos autores que han hecho modificaciones de esto y ponen uno, agregan otro, los cambian los parámetros, pero la verdad es que esto todavía se mantiene porque se eligieron muy bien estos 6 factores. Por lo menos 5 de los 6 están muy bien elegidos. ¿Ya? Y los 6 factores son sangrado al sondaje de la boca completa, ¿ya? O sea, el porcentaje de sangrado, prevalencia de sacos periodontales residuales, entonces cuántos sacos tiene el paciente después que yo ya terminé el tratamiento. Ya les quiero insistir con esto es post tratamiento. Pérdida dentaria, y esto es pérdida dentaria independiente de la sustitución. Eso quiere decir que si el paciente tiene los incisivos superiores, los incisivos inferiores y todos los otros dientes son implantes y tiene puentes sobre implantes, todos esos dientes que le faltan, aunque hayan sido reemplazados, se consideran como dientes ausentes. ¿Ya? Ahí les voy a explicar bien cuál es el motivo.
una estimación de la pérdida de soporte en relación con la edad del paciente, algo que ustedes ya hacen cuando utilizan en la fase diagnóstica, cuando quieren clasificar a su paciente. Factores genéticos sistémicos, esta es probablemente la parte que a mí no me gusta tanto, que no estoy tan de acuerdo, y los factores ambientales. ¿Ya? Y con estas 6 cosas, que son 6 vectores que salen de esta arañita de riesgo, nosotros establecemos el riesgo del paciente. Así se ve esto, así se ve cada una de estas cosas es un vector. Aquí está el primero es el sangrado al sondaje, los sacos residuales post tratamiento, pérdida dentaria, pérdida de hueso partido por la edad, factores sistémicos genéticos, factores ambientales. ¿Ya? Entonces el primer vector es este, que es sangrado al sondaje. Es una escala cuadrática, empieza a 4, 9, 16, 25, 36, y tiene estos nodos críticos en 9 y en 25. ¿Ya? Si ustedes se fijan en estos circulitos que son en realidad hexágonos concéntricos, en estos hexágonos concéntricos, ustedes ven que hay uno que está marcado más oscuro, ¿verdad? Este es más oscuro y este es más oscuro. Entonces, estos son los puntos críticos que marcan el paso de una categoría a otra. ¿Ya? Entonces, si el paciente tiene menos de 4%, queda aquí en esta zona. Si tiene 9%, se mantiene aquí todavía, en lo que sería la zona de bajo riesgo. Después, 16 y 25 sería moderado, y más de 25 y hacia el infinito sería, o sea, hasta 100%, sería alto riesgo. ¿Ya? ¿Y por qué usamos sangrado al sondaje? El sangrado al sondaje representa algo. ¿Ya? El sangrado al sondaje está íntimamente relacionado con la etiopatogenia de la enfermedad, es decir, con los mecanismos que generan la enfermedad. Entonces, como dice aquí, se asocia histológicamente con la ulceración del epitelio del surco. Entonces, el sangrado al sondaje es la expresión clínica de un fenómeno patológico que tiene que ver con la evolución de la enfermedad. Y esta inflamación crónica, que fue llamada por Lisgarden hace 60 años como lesión establecida, esto ya es parte de la historia de la periodoncia, no vamos a hablar de esto, de lesión establecida, es la que causa esta ulceración epitelial. Ya hay un paper, si a alguien le interesa, hay un paper de Corman del año 1997, de Kenneth Corman, donde se investiga este tema en profundidad. ¿Ya? Pero básicamente lo importante es que el sangrado al sondaje representa algo que es importante para el desarrollo de la enfermedad. Y el sangrado al sondaje es muy importante porque tiene un valor predictivo negativo extremadamente alto. ¿Qué significa esto? Que la ausencia de sangrado al sondaje es un excelente predictor de salud. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo veo a un paciente, lo examino, sondeo al paciente y el paciente no sangra o sangra muy poco, es muy probable que esté sano. Al revés, como dice aquí, por el contrario, el valor predictivo positivo del sangrado al sondaje es bajo. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo examino un paciente y tiene sangrado al sondaje, eso no me indica necesariamente que el paciente esté enfermo, ¿ya? Porque el sangrado al sondaje es muy común, mucha gente que no tiene periodontitis sangra, ¿ya? Por distintos motivos, ¿ya? Pero tiene un gran valor predictivo positivo. Hay mucha evidencia que sustenta esto. Yo aquí solamente les cité algunos papers. Hay un paper de Jost del año 1994 en que se estableció que una prevalencia de sangrado al sondaje mayor al 25% se ha asociado con recurrencia de periodontitis. ¿Ya? Entonces hay gente que se ha dado el trabajo de tratar pacientes y seguirlos durante periodos largos, 4 años en este caso, buscando qué factores se asocian con la progresión, es decir, de los pacientes que progresaron, qué tenían en común. Y sangrado al sondaje más del 25% se ha asociado con eso. Sangrado entre el 20 y el 30%, lo mismo entre el 20 y el 30%, también se han asociado con periodontitis en otros estudios longitudinales. Un estudio de Claffey del año 90, uno de Badestein del año 95. ¿Ya? Entonces, hay evidencia potente basada en estudios clínicos longitudinales que demuestra que estos umbrales, alrededor del 25%, encima del 25%, constituyen un factor de riesgo para futura pérdida de progresión. Ya, ese es el primer factor. El segundo factor son los sacos residuales. ¿Ya? Entonces yo traté a mi paciente, en este caso una escala lineal, 2, 4, 6, 8, 10. Yo traté a mi paciente y lo que tengo que ver es cuántos sacos mayores a 4 milímetros, que sería como lo que uno consideraría hasta salud, hasta 4 milímetros, o hay gente que
dice menos de 4 milímetros, dependiendo de la zona anatómica, ambas cosas pueden ser ciertas. ¿Cuántos sacos de estos mayores o iguales a 5 milímetros, ellos ponen ese límite, tiene el paciente? ¿Ya? ¿Y esto por qué es importante? Porque la profundidad aumentada del sondaje también representa algo muy importante del tratamiento. ¿Ya? Cuando yo trato a un paciente, lo que yo estoy haciendo, estoy generando las condiciones ideales para que los tejidos puedan cicatrizar. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo. Estoy eliminando la injuria, estoy eliminando el desafío bacteriano lo mejor que puedo, trato de pulir, sacar la mayor cantidad de biofilm posible y le estoy dando las condiciones al tejido para que cicatrice. Pero no toda la gente tiene la misma capacidad de recuperarse de esta injuria inflamatoria. ¿Ya? Por lo tanto, las personas que se recuperan menos o que se recuperan peor tienen una susceptibilidad mayor y una capacidad de respuesta menor. Entonces, el saco residual representa eso. ¿Ya? Es un indicador de la susceptibilidad individual a la destrucción periodontal. Hay gente que es más susceptible, hay gente que es menos susceptible. Entonces, profundidades mayores a 4, mayores a 5 milímetros con sangrado deben ser considerados como una terapia incompleta, porque han sido asociadas con recidiva de periodontitis y riesgo aumentado de pérdida dentaria. Hay un estudio relativamente moderno de Francesco Citerio que determina esto. ¿Ya? Entonces, la terapia periodontal, uno de los objetivos de la terapia periodontal, tiene tres objetivos, es disminuir la profundidad del sondaje, mantener o aumentar el nivel de inserción clínica y disminuir la inflamación. Son los tres objetivos de la terapia. Uno de los principales es eliminar los sacos. ¿Ya? Por lo tanto, esta medida lo que me permite ver básicamente si la terapia está bien terminada o no. ¿Ya? Después viene el tercer vector. El tercer vector es pérdida dentaria. De nuevo, una escala lineal, 2, 4, 6, 8, 10. Como les decía, esto es independiente del reemplazo. ¿Ya? ¿Y por qué usamos la pérdida dentaria? ¿Qué es lo que representa? Como yo les dije al principio, la pérdida dentaria es el desenlace real final de la enfermedad. Por lo tanto, es una medida general e inespecífica, pero representa la historia de la periodontitis en el curso de la vida. Más o menos, ¿no? Porque uno de los problemas era que la pérdida dentaria podía tener múltiples causas, pero de cierta forma, tomándoselo con bastante, en forma bien laxa, uno podría decir que sí podría representar eh, la progresión de la enfermedad. ¿Ya? Yo les hablé de esto en la clase que les hice de pronóstico, les mostré un poquito este estudio, que es el famoso estudio Lowe del año 1986, la historia natural de la enfermedad periodontal en los hombres o en el ser humano. Estudio hecho en Sri Lanka, en pacientes que no reciben tratamiento periodontal y son seguidos durante muchos años. Y les mostré que básicamente el grupo completo de pacientes se separa en tres trayectorias distintas. La mayoría de los pacientes pierden aproximadamente 8 dientes en el curso del seguimiento, ya que son 20, 30 años. Hay un grupo pequeño de pacientes que pierden muchísimos dientes, los pierden todos prácticamente, que es como el 9%, 10%, y hay un grupo de pacientes que pierden poquitos dientes, ¿ya? Entonces, las personas tienen trayectorias individuales en su enfermedad. La mayoría de la gente presenta una forma que sería como la forma común de periodontitis, que tiene una tasa de progresión de 0,2, 0,3 milímetros de pérdida al año, por lo tanto en 5 años pierden 1 milímetro, en 10 años pierden 2, y cuando el paciente tiene 50, 60 años empieza a perder dientes y termina perdiendo algunos dientes. Esa es la trayectoria normal de la enfermedad. ¿Ya? Hay un grupo pequeño de pacientes que son muy resistentes a la enfermedad y que prácticamente no pierden inserción. Recuerden que toda esta gente no tiene tratamiento, nadie tiene tratamiento. Pero también hay un grupo de pacientes que ustedes, yo creo muchos de ustedes ya los han visto en la clínica, que son muy susceptibles a la enfermedad y empiezan tempranamente con pérdida dentaria. Pacientes que a los 30 años ya han perdido incisivos, generalmente incisivos inferiores, tienen compromiso en los primeros molares. ¿Ya? Entonces, esta idea de la pérdida dentaria representando estas trayectorias es lo que los autores quieren colocar aquí. El cuarto vector es algo que ustedes ya conocen, que es esta relación bone loss, pérdida de hueso, partido por la edad. Ya básicamente estamos tratando de hacer la misma cosa, determinar cuál es la susceptibilidad individual de este paciente que yo estoy viendo.
Entonces tenemos una escala que también es lineal, 0,25, 0,5, 0,75, 1 y 1,25. Se parece un poco a la clasificación, de hecho la clasificación saca esta idea de aquí, porque tanto Lang como Tonetti son las personas que van a proponer esto al grupo de la clasificación, entonces de aquí viene la idea, ¿ya? Así que no se extrañen que los números sean parecidos. Y aquí lo que ellos proponen es que cada milímetro de pérdida lo vamos a considerar como 10%. Entonces, sería una medida estandarizada de progresión. Es una medida, por supuesto, que tiene problemas, pues está afectada significativamente por factores locales. Ustedes también lo han visto en sus pacientes. Ustedes se dan cuenta que hay una asimetría en cómo se presenta la enfermedad. La enfermedad no es igual en toda la boca. Atrás, en los dientes posteriores, tiende la enfermedad a ser más severa, a estar más afectado. Segundos molares, caras distales de primeros molares. Y cuando tenemos factores locales, malposiciones de dientes, está muy afectado ese sitio, pierde más hueso. ¿Ya? Eh, ¿Permite establecer la susceptibilidad individual? Sí, permite, porque esta relación cuánto ha perdido de hueso y qué edad tiene, me da una idea de cuál es la velocidad de progresión. Por lo tanto, me permite estimar tasas de progresión. Eh, y bueno, luego viene el que probablemente a mí menos me gusta, no solo a mí, sino que en general, que es este sistémico genético. ¿Ya? Los autores a propósito dejan bien abierto esto. ¿Ya? O sea, no hacen en el paper, cuando presentan el PRA, el Preventive Risk Assessment, ellos lo proponen como un vector en el que uno en el futuro podría poner distintos factores que se demuestren asociados con la enfermedad. Hoy día, los dos grandes factores que tenemos asociados con la enfermedad son tabaquismo, que no se considera sistémico genético, sino que ambiental, lo vamos a ver después, y la diabetes descompensada, ya que ustedes saben, como ustedes bien saben, está en la clasificación. ¿Ya? En esa época era lo mismo, era la diabetes lo que estaba se consideraba como un factor modificador de la enfermedad, y por lo tanto aquí nosotros hoy día lo único que podríamos poner es si el paciente tiene diabetes que no está compensada o no tiene. ¿Ya? Entonces si tiene sería sí, si no tiene sería no. Entonces solamente puedes tener bajo riesgo o alto riesgo. ¿Ya? Lo que ellos proponen, lo que los autores proponen en este paper del año 90 este es del 2003, pero la primera versión de esto es como del 99. eh, lo que ellos proponen es que en el futuro va a haber un examen así como este, ¿ya? Un examen de sangre capilar, en la que nosotros vamos a poder evaluar distintos factores, otras cosas, proteínas C reactivas o de repente anticuerpos específicos, y que nos van a permitir informar de mejor forma este vector. ¿Ya? Pero hasta hoy no existe eso. ¿Ya? Así que hoy día lo único que tenemos es diabético descompensado o normoglicémico o diabético que no está descompensado. ¿Ya? Este señor que está aquí, esta foto, es Kenneth Coleman, yo ya se los nombré un poquito antes. Kenneth Coleman hizo una contribución súper importante a la periodoncia porque él se dedicó durante muchos años a investigar factores genéticos que podrían estar relacionados. ¿Ya? Entonces ahora ya nos salimos de la diabetes y él determinó que había un grupo particular de polimorfismos, que son variaciones genéticas alrededor de los genes de interleuquina 1 que podrían estar asociados con riesgo aumentado. Y hay un cuerpo de evidencia bien interesante sobre este tema. El trabajo de Kenneth Coleman en los últimos años ha sido revisado de forma bastante crítica y uno le puede hacer muchas críticas. Hay muchas cosas que tal vez metodológicamente no estuvieron bien hechas, pero de todas maneras es la primera persona que abordó este tema de manera seria, así que es una gran contribución la que él hizo, pero no hemos llegado al punto de identificar estos genes. Pero tal como los autores planteaban aquí, en esta figura, tal vez un día llegará la herramienta que nos permita, con un sencillo examen de sangre capilar, poder determinar una serie de factores, entre ellos factores genéticos, que podrían afectar la progresión de la enfermedad, y ahí este vector sí va a ser útil. Hoy día no tanto. ¿Ya? Kenneth Coleman en su paper del año 97, el que está ahí referenciado, propuso este modelo. Entonces en este modelo lo que él propone es que hay un desafío microbiano. Este desafío microbiano tiene que ver con el lipopolisacárido, antígenos de las bacterias. Hay una respuesta inmunoinflamatoria que viene por el lado de los polimorfos, de respuesta de anticuerpos.
Y esta respuesta inmunoinflamatoria además tiene que ver con la secreción de citoquinas, de prostaglandinas, de metalproteínasas de matriz, que afectan el tejido conectivo y el hueso y generan los signos clínicos de la enfermedad y la progresión. ¿Ya? Entonces, hay distintos niveles, capas en los que se produce la enfermedad que terminan en la destrucción de tejido. Y todo esto está afectado por estos factores genéticos, hasta hoy no identificados, y por factores ambientales. Este es un modelo que hoy, con ciertas modificaciones, sigue siendo válido. Y el último factor ambiental, como les adelanté, es el tabaquismo. ¿Ya? Nosotros hay también un cuerpo de evidencia muy grande que demuestra que el tabaquismo está muy relacionado con modificar la susceptibilidad a la destrucción ósea, la destrucción periodontal en general, y en general el tabaco aumenta el riesgo de progresión de enfermedad, presencia de enfermedad, severidad, pérdida dentaria en varias veces. Dependiendo de qué serie epidemiológica ustedes lean, 5 veces, 6 veces, 7 veces, 10 veces, aumenta de forma muy significativa el riesgo. ¿Ya? Entonces aquí hay una escala en la que tenemos a los no fumadores, a los exfumadores, a los fumadores ocasionales, a los fumadores, que son los que fuman menos de 10 cigarrillos, y a los heavy smokers, cualquier persona que fume 10 cigarrillos o más al día. ¿Ya? El tabaco es hoy día el único factor ambiental que tiene demostrado efecto, es decir, que en toda la serie epidemiológica ha demostrado que aumenta el riesgo de sufrir la enfermedad, aumenta el riesgo de sufrir formas severas de la enfermedad, genera más progresión, genera un aumento del riesgo del fracaso del tratamiento, aumenta el riesgo de pérdida dentaria y aumenta el riesgo de desdentamiento severo, es decir, empeora todas las medidas con las que nosotros podemos evaluar la enfermedad. Y además es dosis dependiente, es decir, mientras más fumo, más riesgo. ¿Ya? Y de esa misma forma está representado en el esquema del PRA. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros esta herramienta? Tenemos estos tres círculos concéntricos, como les mostré hay un círculo más oscurito, más que un círculo es un hexágono, más oscurito y uno segundo. Si estamos dentro del primero es bajo riesgo, si estamos entre el primero y el segundo es moderado, si estamos sobre el segundo es alto. ¿Ya? Basta solamente un vector que pase el umbral para pasar al paciente a la siguiente categoría. Es decir, el paciente tiene todo en bajo riesgo, pero tiene una cosa en alto riesgo, es alto riesgo. ¿Ya? Y esta categoría de riesgo me permite a mí personalizar los intervalos de mantención. Yo no lo hago como ejercicio simplemente, sino que lo hago para tomar decisiones informadas. Entonces, un paciente de bajo riesgo regularmente va a tener mantenciones cada 6 meses. ¿Ya? Entonces yo doy de alta a mi paciente, le hago este PRA, me queda en la categoría de bajo riesgo y yo le digo vuelve en 6 meses. Y en 6 meses le reevalúo todos los signos clínicos, le vuelvo a hacer un periodontograma, le hago un destatraje, pulido de coronario, refuerzo instrucción de general y lo cito en 6 meses más. ¿Ya? Esa es la idea. Si el paciente queda en moderado riesgo, pasamos de 6 a 4. ¿Ya? Entonces, haremos exactamente lo mismo, pero a los 4 meses. Y si el paciente es de alto riesgo, lo vamos a citar a los 3 meses y probablemente vamos a tomar alguna medida adicional. Eso quiere decir que en este paciente vamos a hacer una evaluación periodontal más acuciosa, probablemente es un paciente en el que vamos a tomar exámenes radiográficos más seguidos, vamos a seguir los dientes que tienen más riesgo de manera más detallada, entonces vamos a tomar distintas medidas terapéuticas que nos van a permitir manejar a este paciente en el largo plazo, pensando que estas son enfermedades crónicas que generan secuelas que son irreversibles. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Ya? Entonces, traté de hacerlo lo más rápido posible porque entiendo que ustedes están cansados después de la prueba. Espero que haya sido claro. Si hay preguntas, me las pueden hacer en voz alta, me las pueden hacer por el chat. Si no hay preguntas, yo voy a subir la clase de todas maneras, la grabación de la clase la voy a subir a YouTube. Ahí le voy a mandar el enlace a la Virginia para que se los pueda mandar por Canvas. Y si alguien tiene alguna duda me la puede hacer en la clínica también. ¿Ya? Yo estoy en las 20 los jueves. ¿Ya? Eso, déjenme ver en el chat. Solo para asegurarme, gracias profe. Eso no, muchas gracias a ustedes.
y descansen, aprovechen su fin de semana, ¿ya? Pásenlo bien. Chao. Muchas gracias por venir.